apasionados por su presencia. Nuestra pasión número uno debería ser la persona del Señor Jesucristo. Él debería de ser nuestra pasión. Por Él deberíamos de estar apasionados, locos de amor por Jesucristo. Nadie ha hecho por ti y por mí lo que Jesús hizo. Nuestra pasión debería de ser el Señor Jesucristo. Si tu pasión es otra cosa o tu pasión es otra persona, te estás perdiendo la razón número uno del por qué fuiste creado. Te estás perdiendo el entender, el comprender para qué estás en este lugar. Cada uno de nosotros fuimos creados para amar al Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros fuimos creados para conocer al Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros fuimos creados para desarrollar una relación íntima con el Señor Jesucristo. Dice en Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Conocer al Dios Padre y conocer a Jesucristo. Por eso te digo que si tu pasión número uno no es el Señor Jesucristo, si no es Él nuestra pasión, nos estamos perdiendo el entender el propósito del por qué estamos en esta tierra. Cuanto más conoces a Dios, cuanto más conoces a Jesucristo, más lo vas a amar. En esa relación íntima con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, nos va a llevar a conocerlo más y más. Y esto nos llevará a amarlo y a obedecerlo. Ya no solamente lo voy a obedecer porque tengo que, sino que cuando yo entro en esa relación íntima y me apasiono por Jesucristo y entro en esa relación, lo voy a conocer. Y cuando tú lo conoces, lo vas a amar cada vez más. Y cuando tú tengas que obedecerlo, no lo vas a obedecer solo porque tienes que, sino que el amor que hay en ti te va a llevar a obedecer al Señor Jesucristo. Y eso es muy diferente, mi hermano. Yo fui enseñada como niña a obedecer a Dios, pero yo nunca me di a la tarea de conocerlo. Así que yo no sabía cómo era Dios y no me gustaba obedecerlo. Cuando me di a la tarea de tener una relación personal con Él, fue impresionante cómo al conocerlo me llevó a amarlo, y al amarlo de manera automática obedecí al Señor Jesucristo. Ya no era porque tengo que obedecer, sino que el amarlo me llevaba a obedecerlo porque había un amor verdadero que sigue avanzando, sigue creciendo por el Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a ver la vida de una mujer y vamos a aprender sobre una mujer joven en las Escrituras que mostró una pasión por la presencia de Jesucristo. Esta mujer encontró el tesoro más importante, que es la presencia de Jesús. Esta mujer se llama María de Betania. Hay varias Marías en la palabra de nuestro Dios, en las Escrituras. Hay varias Marías
en la vida del Señor Jesucristo se mencionan varias Marías. María, la madre de Jesucristo, María Magdalena, pero esta es María Betania. Tenía dos hermanos, Lázaro y Marta. Eran tres en total, eso es lo que vemos en las escrituras. Tres hermanos, Lázaro, Marta y María. Vivía en Betania. Betania estaba cerca de Jerusalén, aproximadamente como unos 3 kilómetros. Dice la palabra, creo que son varios estadios, no recuerdo bien, pero al estar investigando es aproximadamente unos 3 kilómetros de Jerusalén. Y Betania estaba situada en la falda oriental del Monte de los Olivos. Ahí estaba esa aldea, esa pequeña ciudad. En la palabra podemos ver que Jesús fue a Betania en varias ocasiones e iba a la casa de estos hermanos. Y vamos a ver 4 momentos en los que Jesús viene a Betania, y cada uno el Espíritu Santo a ti y a mí nos va a dar la revelación en cómo apasionarnos por la presencia de Jesús, en cómo capturar su presencia, cómo capturar su corazón, cómo desarrollar una relación íntima con Jesús, cómo llegar a ser un portador de su presencia, de su olor, de su fragancia. Vamos a aprender, se nos va a revelar cómo hacer de Jesús el número 1 de tu vida. Para esto debemos de atender a las palabras de nuestro Dios, porque vamos a ir por las escrituras, recorriendo la vida de esta jovencita, y vamos a aprender cómo es que ella estaba tan apasionada por Jesucristo. Y el primer pasaje nos vamos a ir a Lucas 10, 38 al 42. Esa va a ser el primer lugar a donde vamos a ir. Y ya lo tenemos acá. Dice así la palabra de Dios: aconteciendo que yendo de camino entró en una aldea, Betania, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y aquí vemos la primera intervención, y vemos a María sentándose a los pies de Jesús, y ella oía su palabra. Y no hacía nada más que estar a los pies y escuchar. Escuchando al Señor Jesucristo. Y cuando interviene Marta y le dice que haga algo, fíjate qué es lo que dice el Señor Jesús. Solo una cosa es necesaria, y esta es. ¿Cuál es eso que era? ¿Cuál era la cosa que era necesaria? ¿Cuál era, según nuestro Señor Jesucristo? Atendamos a sus palabras. Según el Señor Jesucristo, ¿cuál era la única cosa necesaria? Estar a los pies de Jesucristo y escuchar. ¿Tenía que hacer algo María? No, solamente estar sentada y escuchar. Y escuchar. Y en nuestra relación con Dios es tan complejo estar quieto y escuchar.
siempre queremos hacer algo. Queremos leer, queremos cantar, queremos hacer cosas. Y dice el Señor Jesucristo, una cosa es necesaria. Y María escogió la buena parte y no se le va a quitar. No se va a retirar aquello que ella escogió. Estar a los pies del Maestro, escuchando su voz. Y eso habla de intimidad. Y yo creo que hemos hablado de intimidad porque el Espíritu Santo conoce que aún no tenemos esa intimidad con nuestro Dios. Aún no estamos a los pies de Cristo solamente escuchando. Porque si ya lo estuviéramos haciendo, ya el Espíritu Santo habría cambiado de tema. Pero Él sigue insistiendo. Estar a los pies de Cristo y escucharlo es la buena parte. No se le va a quitar a María aquello que ella ha escogido. Aquí viene la primera revelación. María mostraba interés por las palabras de Jesucristo. Un interés que la hacía dejar todo lo demás y estar simplemente escuchando al Maestro. Es tan importante que tú y yo le demostremos a nuestro Dios interés, pero como Él quiere que se lo demostremos. Porque yo le puedo decir, Señor, yo sí te muestro interés. Yo hago esto, hago el otro, hago aquí, hago acá, yo te muestro interés. Pero tenemos que atender a las palabras de nuestro Dios. Y si Él quiere que tú y yo le demostremos interés estando a sus pies y escuchando su voz, pues tenemos que hacer aquello que Él nos está pidiendo. Entonces la revelación número 1 es: debemos aprender a permanecer a los pies del Maestro. Debemos estar dispuestos a sentarnos a sus pies y escucharlo hablar con nosotros. Es aquí, en esa intimidad, donde Él nos va a hablar. Es aquí, en su presencia, donde Él te mostrará el camino de la vida. Él te mostrará y te revelará sus planes para ti. ¿Qué dice Salmos 16:11? Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando nosotros estamos en su presencia, Él, nuestro Dios, nuestro Maestro, nuestro Salvador, nuestro Rey, nos revelará la senda de la vida. Es en su presencia donde seremos llenos de gozo. Es en su presencia donde Él me dará esas delicias. La revelación de Él. Él se va a revelar a mi vida y eso va a ser una delicia que yo voy a estar disfrutando cada vez que estoy a los pies del Maestro. Muchos podemos estar como Marta, afanados, preocupados, atareados, distraídos, haciendo mil cosas y omitiendo lo más importante, la que es requerida y necesaria, según palabras de nuestro Señor Jesucristo: estar a los pies de Jesús y escucharle. Podemos hacer muchas cosas en el día, mi hermano, y siempre hay cosas que hacer. Es impresionante la forma en cómo el enemigo nos distrae, incluso con cosas, pongámosle, válidas. Pero es impresionante, hermanos. Estamos a mediados de marzo. Apenas estábamos empezando el año y ya estamos en el tercer mes. Y dentro de muy poco estaremos en Navidad.
El tiempo se va como agua. Y dice su palabra que debemos de pedirle al Señor que nos enseñe a cómo manejar el tiempo, que seamos sabios. Y aquí dice el Señor que una cosa es necesaria: estar a los pies del Maestro. Lee la palabra de Dios, sí, léela. ¿Quieres adorar y cantar? Sí, canta y adora. Pero no dejes de estar a los pies de Jesús y estar quieto y escuchar su voz. Tal vez el primer día no escuchas nada, y el segundo y el tercero, y pasan varios días, pero tu interés le va a mostrar a Jesús que realmente quieres escucharlo. Y Él dice en su palabra: mis ovejas oyen mi voz. Tú y yo estamos habilitados para escuchar la voz de Jesucristo, porque tú y yo somos sus ovejas y escuchamos su voz. Salmo 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es en esa quietud, en ese tiempo de espera, donde Jesucristo se va a revelar por medio del Espíritu Santo, y vamos a conocer quién es nuestro Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Porque cuando tú y yo tenemos el conocimiento de Dios, automáticamente vamos a exaltarlo, vamos a alabarlo, vamos a adorarlo, vamos a demostrar nuestro amor por Él. Ya nadie te va a decir: hermano, exalta a Dios. No, tú solito vas a estar exaltando. ¿Por qué? Porque en esa quietud, en ese tiempo de espera, a los pies del Maestro, comienzas a escuchar su voz. Él se comienza a revelar por medio del Espíritu Santo, y entonces tú le conoces y le conoces más y le conoces más, y eso te lleva a amarlo más, y eso te lleva a rendir una adoración genuina, porque adoras con conocimiento. Sabes a quién estás adorando. Solo cuando le conocemos seremos llevados a exaltarlo, a declarar quién es Él, y esto gracias al conocimiento personal que tenemos de Él. María estaba interesada en Jesús y en lo que Él decía. El interés de María le llevó a conocer a Jesús. Fíjate lo que va a pasar cuando tú y yo estemos a los pies del Maestro. Al tú y yo estar a los pies de Jesús y estar atentos a su palabra, en ese momento le mostramos interés a nuestro Dios. Le estoy diciendo con mis acciones: me interesas y quiero escucharte. Él se revelará a tu vida y a la mía, y revelará sus planes para ti y para mí. Todo eso va a pasar cuando tú estés a los pies del Maestro. Esta relación íntima nos llevará a conocerle más y más de manera personal. Y entonces lo vamos a exaltar. Y entonces lo vamos a amar verdaderamente. Y entonces le vamos a obedecer. De manera personal estamos conociendo al Dios vivo y verdadero. Esto es la vida eterna: conocerlo a Él y al Padre. Conocer al Padre, conocer al Hijo, por medio de la revelación del Espíritu Santo. Al pasar tiempo con Jesús, al estar sentado a los pies del Maestro, lo podemos comparar como cuando tú y yo nos sentamos junto a una fogata. Cuando tú te sientas junto a una fogata, no sé si han tenido esa oportunidad, de repente uno comienza a sentir calor, ¿no? De repente sientes tu piel y ya estás calientito, pero en ningún momento has tocado el fuego. No, es que como estamos cerca del fuego, el fuego comienza a transmitir sus propiedades, el calor. Así nos va a pasar con Jesús.
Cuando estemos junto al Maestro, Él comenzará a transmitirnos lo que Él es. Y Él comenzará a transmitir su paz. Y de repente voy a tener paz en mi corazón y decir, yo venía media angustiada, pero al estar a los pies del Maestro, ya me siento en paz. Él comenzará a transmitir su gozo. Él comenzará a transmitir su bondad. Él comenzará a transmitir su misericordia. Todo lo que Él es, todo lo que Jesucristo es, al estar a los pies del Maestro, Él comenzará a transformarme en su misma presencia. Cuando tú vienes aquí a este lugar y juntos como hermanos lo adoramos, su presencia está aquí y su presencia hace cosas en tu vida, porque tú de manera intencional vienes a exponerte a la presencia de Dios. Pero no tienes que esperar cada domingo para estar ante su presencia. Cada día tú puedes estar en la misma presencia del Maestro y ser transformado por Él. Apaga las distracciones, apaga las redes sociales, apaga el YouTube, apaga todo aquello que te distrae. Apaga las distracciones, pero hazlo de manera voluntaria. Te va a costar, sí, cuesta muchísimo, pero lo podemos lograr si le pedimos ayuda al Espíritu Santo. Y tal vez estás y vas a descansar un rato y ya vas a agarrar el celular. De manera intencional, hazlo a un lado y di, quiero estar contigo, Señor. Ahorita tengo un tiempo para descansar unos minutos. Quiero estar contigo, Jesucristo. Voy a cerrar mis ojos y quiero estar a tus pies. Quiero escucharte. Debemos nosotros, el Espíritu Santo no va a venir a arrebatarnos el celular. El Espíritu Santo no va a venir a arrebatarnos las cosas que nos distraen, la tele, la revista. No, nosotros debemos de manera voluntaria decir, dejo esto porque quiero estar a tus pies. Solo una cosa es necesaria de acuerdo con nuestro Señor Jesucristo. Solo una cosa es necesaria: estar a los pies del Maestro y escuchar su voz. ¿Qué dice Isaías 30:15? Isaías 30:15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. A veces uno quisiera fortalecer el espíritu, nos sentimos decaídos, desanimados, agüitados, tristes. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. En descanso y en reposo seréis salvos. Cuando tú estás a los pies del Maestro, estás en quietud, en confianza por con quien estás. Y es ahí, en esos tiempos, donde será vuestra fortaleza. Ahí es donde te vas a fortalecer. Si en algún momento te sientes triste, ve a los pies del Maestro y dile cómo te sientes. Y pídele que te hable, que te haga sentir su presencia, que te transmita su paz, que te transmita su amor. Ok, vamos a la segunda, al segundo momento. Lázaro ha muerto. Juan 11:17 en adelante. En esta narración Jesús hace una declaración poderosísima. En esta lectura, en esta narración de los hechos, Él declara: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Eso está en el verso 25 y 26 de Juan 11. Y esto hoy Jesucristo nos los dice a todos nosotros. ¿Realmente creemos? ¿Realmente creemos?
Porque nuestra respuesta determinará nuestra eternidad. La manera en como tú y yo respondamos ante las palabras de Jesucristo determinará el lugar donde estaremos eternamente. La pregunta es: ¿crees que Jesús es la resurrección? ¿Crees que Jesucristo es la vida? ¿Crees que Jesús es el Cristo? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que Jesús es el camino, la verdad y la vida? ¿Realmente lo crees? No te pregunto si lo entiendes, te pregunto si lo crees. Si realmente lo crees en tu corazón. Si tu respuesta es yo creo que Jesucristo es la resurrección. Yo creo que Jesucristo es la vida. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo que pasará será lo que dice el pasaje. ¿Qué dice el pasaje? Que cuando tú crees en Él, aunque estés muerto, vivirás. Mi mamá, que ya no está con nosotros, ella creyó en Jesucristo. Ella creyó que Jesucristo es la resurrección. Ella creyó que Jesucristo era el Hijo de Dios. Ella creyó que Jesucristo es camino, verdad y vida. Ella lo creyó. Y entonces, aunque ella está ahorita muerta, ella vive. Y aquellos que cuando Él venga y no hemos muerto, no vamos a degustar de la muerte, sino que nos iremos con Él. Aquí podemos ver cómo cómo Marta, primero, ella viene al encuentro del maestro. Y ella le dice que si el maestro hubiera estado ahí, su hermano no hubiera muerto. Y entonces es cuando Jesucristo comienza a decirle, dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y entonces ella dice: sí, yo creo que en el día postrero Él va a resucitar. Pero ¿qué dice? Pero le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? El Señor Jesús le dice a Marta: ¿crees esto? ¿Y qué es lo que responde Marta? Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ahí está la respuesta de Marta. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Si te das cuenta, la primera persona que sale al encuentro de Jesús es Marta, y tienen un diálogo. Pero después Marta va a donde está María y le dice que el maestro le llama. Y María está en una situación de dolor. Ha perdido a su hermano. María está en un conflicto, en una tristeza, en una pérdida, en un duelo. Tal vez la misma María está decepcionada porque Jesús no llegó a tiempo. Podría ser que María esté con esa tristeza, incluso hasta con esa decepción, porque el maestro no llegó a tiempo. Pero en el momento en que María le dice: el maestro está aquí y te llama, fíjate la respuesta de María. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Ella dejó a un lado el dolor, la tristeza, el momento de luto. Ella corrió al encuentro del maestro. Ella se dio prisa. No dilató en sí, ahorita voy, espérame, pues estamos aquí llorando. No, ella de manera inmediata hizo a un lado todo lo que estaba en ese momento y fue. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle,
se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Fíjate cómo las dos hermanas responden la misma, dicen la misma, no responden, hacen la misma declaración, las dos hermanas, pero de diferente forma. Tú puedes ver a María postrándose a los pies de Jesús y diciéndole lo mismo, pero de una manera diferente. Ella se humilló, ella se postró en adoración. Incluso en ese momento de dolor, ella se postró ante Jesucristo, reconociendo quién es Él, y le expresó lo que había en su corazón. Aquí hay devoción, y esa es la segunda revelación. La primera fue interés, la segunda es devoción. Si realmente queremos apasionarnos por la presencia de nuestro Señor Jesucristo, si realmente queremos capturar el corazón de Cristo, si realmente queremos ser portadores de su presencia, debe de haber interés de parte nuestra para Jesucristo, y también debe de haber devoción. No importando lo que estaba atravesando, María le demostró a Jesús su devoción. Y esta respuesta, esta devoción, esta mujer conmovió al Nazareno. Porque después de dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Eso no pasó cuando Marta llegó a decirle las mismas palabras. Pero cuando llegó María, tocó el corazón del Maestro, porque había humillación, había la expresión de la devoción a Jesucristo, esa rendición total. Las escrituras dicen: Jesús, al verla llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y de manera inmediata se dispuso a hacer el milagro. María corrió a Jesús, se humilló ante Él, le dijo las mismas palabras que Marta, pero con una actitud diferente. Y esa actitud tú y yo debemos de imitarla. Porque Dios dice en su palabra que Él da gracia al humilde, pero resiste a aquel que es soberbio. Algo pasa cuando tú y yo nos humillamos delante de Dios. ¿Sabes qué pasa? Tocas el corazón de Dios. ¿Sabes qué pasa? Dios se mueve a tu favor. Alcanzas la gracia, la misericordia y el favor de Dios cuando tú vienes a Él rendido y humillado. Y puedes estar pasando el peor momento de tu vida, y tal vez no entiendes el por qué está pasando eso. Pero cuando tú te dispones y te humillas ante Jesucristo, tocas el corazón del Maestro, y Él obra a tu favor. Su favor, su gracia se disponen para ti. ¿Qué dice en segunda Crónicas, en segundo libro de Crónicas? Si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, y hace esto, y hace esto, y hace esto, entonces yo sanaré, yo perdonaré, yo haré, yo actuaré. Segundo libro de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, entonces Él va a oír, Él va a oírnos. Si te humillas a Él, Él te oye. Y a veces hay tantas oraciones que están delante de nuestro Dios y tal vez no han sido atendidas por Dios, porque tu actitud y mi actitud no es como la de María. No hay humildad, no hay humillación, no hay rendición, porque a veces podemos venir con nuestro Dios y reclamar.
Y podemos venir enojados con Él y decirle: ¿por qué no has hecho esto que tú has dicho? Así no vas a ser escuchado por Él. Él atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Tenemos que tener cuidado, tú y yo, de que cuando nos acerquemos a nuestro Dios haya humildad en el corazón. Cuando Jesús vio a María humillada ante Él, no enojada, no molesta, no exigiendo, siendo humilde ante los pies de Jesús, puede ser tal vez que María en ese momento no entendía por qué el maestro no llegó a tiempo, pero ella se mantuvo en humildad ante Jesús. Ella adoró a Jesús, ella lloró a sus pies. El maestro fue estremecido, su corazón, su espíritu fue estremecido, su corazón fue tocado por esa mujer y dijo: ¿dónde le pusiste? El maestro lloró y el maestro produjo el milagro. Cuando hay personas que están dispuestas a humillarse ante Dios, esas personas tocan el corazón de Dios y Él opera y hace lo sobrenatural. Revelación número 2, la devoción. La humildad es clave para lo sobrenatural. Fue clave para María. Su humildad desató el poder sobrenatural de Dios. La humildad es clave para lo sobrenatural, desata el poder de Dios. Dios escucha al humilde y su favor está para con él. Cuando vienes a Dios con un corazón orgulloso, cuando vienes a Dios con un corazón enojado, con un corazón con arrogancia, Dios no te va a escuchar. Dios no va a atender a tu llamado. Dios resiste a los soberbios. Hay otros ejemplos de humildad y te los voy a decir rápido. Si puedes en tu casa, lee esos pasajes. Son una maravilla, una delicia. Puedes ver a Jairo, un padre humillándose ante Jesucristo. Se humilló a los pies de Jesús por su hija y se operó un milagro. Estaba muerta la niña y el Señor la resucitó. Ahí ves a Jairo, un varón que se humilló a los pies de Jesús, que tocó el corazón de Jesús, que su humillación, su humildad desató el favor de Dios y el poder de Dios. La mujer sirofenicia tocó el corazón de Jesús. Eso está en Marcos 7. El de Jairo está en Marcos 5:22. El de la mujer sirofenicia está en Marcos 7:25 o Mateo 15:28. Esta mujer vino, se postró a los pies de Jesús, suplicó por algo. No era el tiempo para esa mujer, pero Dios vio su humildad y Dios vio su fe. Y ante la respuesta de Jesucristo, ella se humilló aún más, porque Jesucristo le dice que no le corresponde dar el alimento a los perrillos. Y ella no se ofendió por eso. Se humilló más y se dijo: sí, Señor, soy perro, por decir algo. Pero incluso el perro puede comer de las migajas. ¡Wow! El Señor dijo: mujer, esa fe, esa humildad, se desató el poder de Dios. No importaba que no era el tiempo. Dios se agradó de la humildad y de la fe de esa mujer. El leproso se postró ante él. Eso está en Marcos 1:40 o Mateo 8:2. Se postró ante él en medio de la enfermedad, se humilló, dobló sus rodillas y le dijo al maestro: si quieres, puedes limpiarme. Él estaba dispuesto a que él lo limpiara. La humildad de ese leproso desató el poder de Dios. La fe de ese leproso desató el poder de Dios. No exigieron sanidad, se humillaron y Jesús se movió en compasión. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte
cuando fuere tiempo. ¿Qué pasa si ahorita tú percibes que hay orgullo en el corazón? ¿Qué pasa si tú percibes que hay soberbia, dureza de corazón para las cosas de Dios? ¿Qué pasa si percibo incredulidad? ¿Qué pasa si está la duda? ¿Qué pasa si hay decepción con las cosas de Dios? ¿Qué pasa si estás decepcionado porque no entiendes las respuestas que esperabas de Dios? ¿Qué pasa si no has visto que Dios actúe como tú querías? ¿Qué pasa si yo estoy sintiendo esto? Pasa que te has llenado, tu corazón se ha endurecido. ¿Sabes cuál es la respuesta? Humíllate ante los pies de Jesucristo. Humíllate, adóralo. Póstrate en tu cuarto, póstrate en tu lugar secreto y dile: así está mi corazón, pero aquí vengo y me humillo delante de ti. Me humillo delante de ti. Quita la dureza, quita el orgullo, quita todo aquello que me hace estar en una actitud de soberbia delante de ti. La respuesta es humillarse delante de Dios y adorarlo. Debemos permanecer en ese lugar, permanecer en esa actitud de humildad ante su presencia, si es que quieres la presencia de Jesús en tu vida. El punto número 3. Jesús regresa a Betania. Juan 12, 1 al 3. Jesús viene a Betania y va a la casa de Lázaro. Nuevamente, ¿se das cuenta? Llegaba a Betania, ¿y a dónde iba? A ese lugar, a esa casa, con esos hermanos. Y aquí vamos a leer, dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta, ¿qué estaba haciendo? Servía. Marta aún no había atendido a las palabras de Jesús. A veces pasa eso. A veces el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, nos dice tantas cosas y nosotros continuamos con nuestra misma actitud, en nuestra misma situación. Eso le pasó a Marta. Marta seguía sirviendo y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Faltaban pocos días para la crucifixión del Señor Jesucristo. Momentos difíciles para el Señor Jesús. Nadie sabía, Él sí. Él sabía que ya venía su tiempo. Pero Jesús sabía, aunque nadie sabía, Jesús sabía que su cuerpo sería quebrantado. Jesús sabía que sería rechazado por aquellos que Jesús amaba. ¿Qué dice en Juan 1? A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Rechazado por su pueblo. Él sabía que iba a ser traicionado por su discípulo. Él sabía que la muerte estaba cerca. Y él fue a la casa de esos hermanos en esos momentos tan difíciles en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Si en el Getsemaní sudó gotas de sangre, qué momento tan difícil para nuestro Señor Jesucristo. En esa casa había alguien que se sentaba a los pies de Jesús. En esa casa Jesús sabía que había una mujer que atendía sus palabras. En esa casa había alguien que lo amaba, no por lo que él hacía, sino por quién era él. Porque María no había recibido su milagro cuando corrió a los pies de Jesús y lloró.
le mostró adoración, le mostró amor, y aún no había resucitado Lázaro. Jesús sabía que en esa casa había una mujer que lo amaba por quien era Él y no por lo que podía hacer por ella. Sabía que había alguien que corría a Él cuando Él hablaba, aun cuando no había recibido su milagro. Y al estar en la casa de Lázaro y de sus hermanas, Jesús estaba allí sentado cuando María aparece en la escena y va directo hacia los pies de Jesús, cargando algo muy valioso, un perfume de mucho precio, y lo vierte todo a los pies del maestro. Ella no midió cuánto sería el 10%. A ver, ¿cuánto es el 10%? Es lo que le corresponde. No, ella no dijo, a ver, ¿cuánto va a ser mi ofrenda para él? Ella lo dio todo. Lo dio todo. Todo lo que ella tenía, aquello que era de mucho valor, ella lo ofreció al maestro. No guardó algo para ella, sino que lo dio todo a su Señor. Ahí está la tercera revelación: un amor verdadero por Jesús, un amor sin reservas, un amor que está dispuesto a darse todo, a darse toda para el maestro. Le dio todo a su Señor, lo dio todo a su Dios, y manifestó adoración, manifestó humildad, enjugó con sus cabellos los pies del maestro. El cabello, algo tan preciado para la mujer, y en esos tiempos muy preciado, porque el cabello le era como velo a la mujer en esos tiempos, y ella utilizó su cabello para limpiar los pies de su amado, los pies de su Señor, los pies de su maestro. Y dice las escrituras que la casa se llenó del olor del perfume. La atmósfera de ese hogar cambió por la adoración sacrificial de una mujer. ¿Cuál es la revelación número 3? Debes ser un adorador. Te debes convertir en un adorador. Debes estar dispuesto a adorar. Y cuando lo adoras en verdad, sin reservas, de manera sacrificial, la atmósfera cambiará en tu vida. La atmósfera cambiará en tu hogar, cambiará en la iglesia. Esa atmósfera va a cambiar porque atraes la presencia de Dios. La adoración manifiesta, escucha bien esto, mi hermano. La adoración manifiesta la presencia del Espíritu Santo que está en ti y está en mí. La adoración manifiesta la presencia del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. La manifiesta por medio tuyo. Tú eres el canal. Y se manifiesta a otros. 2 Corintios 2:14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Escucha bien. Y por medio de nosotros, manifiesta, ¿quién? Dios. Dios, por medio tuyo, por medio mío, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Cuando tú y yo somos verdaderos adoradores, la Escritura dice que hay algo que se difunde a través de ti, y es la fragancia, el olor del conocimiento de Dios. Por eso debemos de ser adoradores que adoran en espíritu y en verdad, que adoran con conocimiento,
que conocemos a quién estamos adorando. Solo aquel que conoce a Dios puede ser un verdadero adorador. Solo aquel que tiene intimidad con Dios, que se sienta a los pies de Jesús a escucharlo, que lo busca, que le demuestra interés, que le demuestra devoción, que se humilla ante el Maestro. Solo un verdadero adorador es aquel que conoce a Dios. ¿Qué es la fragancia? ¿Qué es el olor del conocimiento de Dios? Fíjate, ¿qué es el olor? Dice, en todo lugar, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué es el olor de su conocimiento? Es la presencia y la unción del Espíritu Santo. Es la presencia, es la unción del Espíritu Santo. Eso es lo que cambia el ambiente, cambia la atmósfera del lugar. Cuando tú empiezas a adorar a Dios, tú empezarás a ver un cambio en la atmósfera de tu vida. Y donde había tristeza, depresión, enfermedad, angustia, miedo, de repente habrá gozo, paz, sanidad, transformación, porque la atmósfera lo está cambiando. La presencia de Dios se está manifestando. El Espíritu Santo se está manifestando a través tuyo. Ahí, cuando estás solito adorando a Dios, el Espíritu Santo se manifiesta a través tuyo. La atmósfera comienza a cambiar y aquello que tú tenías comienza a ser transformado por Él. Cuando tú empiezas a adorar a Dios, cuando realmente lo adoramos, todo es transformado. El conocimiento no cambia la atmósfera. Una predicación hermosa no cambia la atmósfera. La teología, que es importante, no cambia la atmósfera. Cuando tú tienes conocimiento, cuando tú tienes teología, todo eso te debe de llevar a ser un verdadero adorador. ¿Es importante? Sí. Pero todo ese conocimiento, toda esa teología te debe de llevar, te debe de empujar a ser un verdadero adorador. Lo que realmente cambia la atmósfera es cuando hay adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Es ahí lo que cambia la atmósfera. Tu adoración y mi adoración. Solo nuestra adoración cambia la atmósfera de tu vida, de tu hogar, de tu oficina, de tu iglesia, de donde quiera que vayas. Oí este testimonio de un pastor donde él decía que fue a un evento, a una cruzada de 2 días. Y el primer día estaba el altar lleno de músicos con todos los instrumentos. Y él menciona que la ejecución fue perfecta, perfecta. Cuando terminaron los músicos de ejecutar, las personas se levantaron y aplaudieron porque fue perfecta la ejecución. Todos estaban impresionados. Y el segundo día, este pastor esperaba ver pues el ejército de músicos. Y solo había un muchacho, un salvadoreño, muy jovencito, con un piano. Y el pastor se angustió un poco, dijo, oh, chale, pues ¿dónde están todos? Ayer fue impresionante la ejecución de la música. Pero él dice que cuando ese muchacho tocó la primera tecla, la presencia de Dios descendió de una manera impresionante. Cuando este muchacho terminó esa melodía, la gente estaba en
el altar, llorando, arrepentidos, clamando por Dios. El primer grupo de músicos sabían la música, sabían ejecutar un instrumento. El muchacho del Salvador conocía al creador de la música, conocía quién era Dios, y con algo tan sencillo hizo que la presencia de Dios descendiera, porque era un verdadero adorador. Así que cuando estamos en este lugar adorando a nuestro Dios, la responsabilidad no cae solamente en Dunamis. La responsabilidad recae sobre todos nosotros, porque nosotros deberíamos de ser esos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Lo adoran porque conocemos quién es Él. Lo adoramos porque pasamos tiempo con Él y Él se nos revela. La fragancia no la puedes ver con tus ojos, pero la puedes percibir. Tú puedes percibir el olor, la fragancia de un perfume. No lo puedes ver, pero lo puedes oler, lo puedes percibir. De la misma manera, no puedes ver con tus ojos la unción. No puedes ver con tus ojos al Espíritu Santo. No puedes ver la presencia de nuestro Dios, pero sí la podemos percibir. La gente en tu escuela, en tu trabajo, en tu familia, en tu hogar, pueden percibir la presencia del Espíritu Santo en ti. Porque el Espíritu Santo testifica por medio tuyo el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios lo testificas por medio del Espíritu Santo. Su presencia en ti revelará a Jesucristo donde quiera que tú vayas. Por eso es hermoso testificar de Jesús bajo la presencia del Espíritu Santo, porque tus palabras comienzan a tocar el corazón de las personas, y tú sabes que no eres tú, sino el Espíritu Santo quien está en ti es el que está testificando a los corazones de las personas y está revelando a Jesús. En Juan 12:7 dice: déjala. Cuando comienzan a atacar a María de por qué dio ese perfume, que mejor se le hubieran dado a los pobres, el Señor Jesucristo dice: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Ella no sabía que esto es lo que ella estaba haciendo, pero Jesús sí lo sabía. Porque la fragancia, no sé si te ha pasado, la fragancia te trae el recuerdo de alguien o de algo. Cuando tú hueles una fragancia, a mí me ha pasado, a veces huelo yo, ay, aquí huele como a mi mamá. Alguien huele como a mi mamá. Esa fragancia te recuerda a alguien. Cuando Jesús atravesó todo el sufrimiento rumbo a la cruz, cuando sufrió la cruz, ahí estaba la fragancia de ese perfume, que fue la expresión del amor sin reservas de María de Betania. El amor de una mujer que lo amó no por lo que hacía, sino por quien era Él. Una mujer que corrió, que se apresuró al llamado de Jesús. En medio de su sufrimiento, en medio de la pérdida que María había tenido, le adoró. Cuando estaba triste María, acudió al llamado de Jesús. Alguien estaba dispuesta a dar todo su corazón a Jesús. Y no solamente una parte, todo su corazón. Alguien estaba dispuesta a sentarse a sus pies y gastar su vida entera
a los pies de Cristo. Si solo fuera por esa mujer, valdría la pena el sacrificio de Jesucristo. Al estar Él en la cruz, esa fragancia estaba ahí, sino porque dijo que para el día de mi sepultura ha guardado esto. Es que esa fragancia estaba impregnada en el Señor Jesús. Y cuando Él estaba atravesando todo eso, el Espíritu Santo me reveló que ahí estaba ese olor en el cuerpo de Jesucristo. Si solo fuera por ella a la cruz, el sacrificio lo valdría solo por ella, solo por María de Betania. Si solo la salvara a ella, el sacrificio valdría la pena. Esta fragancia estoy segura que estuvo presente en medio de su sacrificio y lo alentó, le dio fuerza, le recordaba a María, le recordaba a esa mujer que lo dio todo, que mostró interés, devoción, amor, sacrificio por Él. Pero Jesús también pudo pensar sobre todos los que vendríamos después de ella, sobre todos nosotros que estaríamos dispuestos a humillarnos ante Jesucristo, que estaríamos dispuestos a hacer lo que fuera por el Maestro. Dice en su palabra que el Señor Jesús vio el fruto de su aflicción. ¿Y qué dice la palabra? Podemos buscar, papi, no recuerdo dónde está ese pasaje, en Isaías, ¿no? Quedaría satisfecho. Quedaría satisfecho con el fruto de su aflicción. Entonces nosotros podemos ver ahí, Isaías 53:11, nosotros podemos ver ahí cómo nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, quedó satisfecho al ver a quienes Él estaba salvando. Él estaba satisfecho. Él estaba satisfecho. Ahí está el pasaje. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. No solamente fue a la cruz por María de Betania, fue a la cruz por ti y por mí. Y Él estaba satisfecho por quien Él iba a salvar. Hoy el Espíritu Santo nos dice a ti y a mí: el Maestro está aquí y te está llamando. ¿Cómo vamos a responder? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Pongámonos de pie. Las Escrituras dicen que al tercer día Jesús resucitó, fue levantado de la muerte y durante 40 días empezó a aparecerse a personas en Galilea, en el camino a Emaús, en el aposento en Jerusalén. Por 40 días se le apareció a personas. Y en el último día, ¿dónde crees que fue? A Betania. Y en el último día fue a Betania. Lucas 24, 50 al 53. Él escogió Betania, levantó sus manos, dice, y lo sacó fuera hasta Betania. Y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Ellos fueron bendecidos por Jesucristo. No los bendijo alguien más, los bendijo el Maestro, el Nazareno, el Mesías,
el Cristo, el Hijo del Dios vivo y verdadero, bendijo a su gente. Y cuando Él fue llevado al cielo, su gente le adoró. Al tú escuchar la vida de María de Betania y la forma en cómo ella demostró un amor genuino, una devoción, un interés al Mesías, nosotros debemos de ser movidos para anhelar, amar a nuestro Dios. Que Jesucristo sea nuestra pasión, el número uno en nuestra vida. Si hoy tú y yo atendemos a sus palabras, si tú y yo hoy entendemos que sus palabras permanecen para siempre y atendemos a lo que Dios nos está diciendo, si hoy tú atiendes a sus palabras y buscas a Jesús, su presencia, si buscas más intimidad, si buscas el conocerlo más, si tú lo amas más y más, su favor, su bendición estarán contigo y conmigo. Su presencia estará contigo en la casa. Su presencia estará contigo en tu trabajo. Su presencia estará contigo en el auto. Su presencia estará con tus hijos. Cierra tus ojos. Y Jesús te dice hoy: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que Jesús pagó por tu deuda en la cruz? ¿Crees que Jesús tiene un gran amor por ti? Que estuvo dispuesto a dar su vida por ti, para pagar por ti. ¿Crees en tu corazón que Jesús fue levantado de la muerte? ¿Crees que Jesús resucitó? Si tú crees, recibes el más grande regalo, la vida eterna, el poder conocerle a Él, el poder conocer al Padre, el poder tener una relación íntima con Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Gracias, precioso Dios, porque tú has hablado a nuestros corazones. Tú has traído tu revelación. Y aquí estamos, bendito Dios. Levanta tus manos. Aquí estamos, Señor Jesucristo. Creemos en ti. Creemos en ti. Creemos en toda tu obra redentora. Creemos que tú eres la resurrección y la vida. Creemos que tú eres el Hijo de Dios. Creemos que tú eres el Cristo, el Mesías. Creemos que tú resucitaste y estás a la diestra del Padre. Creemos en ti y aquí nos disponemos a adorarte, adorarte, y pedimos que seas tú bendiciendo nuestras vidas. Así como tú bendijiste en Betania, nos bendijiste, hablaste bendición sobre sus vidas. Aquí estamos deseando que en medio de esta adoración seas tú bendiciendo nuestras vidas. Aquí estamos. Vamos, cántale a nuestro Dios. Cantemos